¿Qué pasó con el dubstep? ¿Aún existe? ¿Está muerto? Todo esto y mucho más en este video. Primero tenemos que entender que el dubstep es una palabra compuesta, la cual se divide en dub y en step. El step viene dentro de la música garage, un estilo muy popular dentro de la década del 90, ya que este fue precursor de la música house. Esta popularidad del house se debe a estos nuevos sonidos provenientes de los 80. Sí, con estos famosos sintetizadores se logran nuevos sonidos enfatizado en sonidos más graves, o sea, ocupando sintetizadores con bajo mucho más pronunciado. Esto mezclado un poco con el pop, haciendo que este sonido sea muy similar al techno, pero mucho más suave por esta combinación rítmica melódica que caracteriza el pop. La otra parte que compone esta palabra es el dub, el cual era un género muy antiguo del reggae, donde característicamente se le daba mucho más énfasis a los bajos y a las percusiones, sonando así mucho más fuertes. Esto inspiró mucho a los artistas y a los DJs del año 2000 y del 90, generando así que las canciones sonaran mucho más potentes y mucho más graves, ya que todo su enfoque se le daba a los bajos y a las baterías. Este ritmo en 4/4 también fue conocido como 4 on the floor, básicamente porque golpeaban 4 tiempos durante el pulso de la canción. El estilo musical se hizo muy popular y muy bailable dentro de los 90 a mediados de los 2000. Parte de esta popularidad de este particular estilo también se le puede atribuir a la síncopa, la cual es una figura musical que está presente en un tiempo débil que se desplaza hacia un tiempo fuerte, dando esa sensación que la música está atrasada, y dentro del mundo del house y del pop da un sonido más renovado y mucho menos cuadrado, más bailable, más nuevo y más entretenido de escuchar. Durante el desarrollo de este estilo musical nace el two-step. Se le denominó así a los ritmos que eran irregulares y no eran característicos ni muy similares al 4 on the floor. Acá les dejo ejemplos de música en las cuales tenían esta particular característica. Luego este subgénero siguió desarrollándose integrando samples, que básicamente los samples son sonidos que hasta uno mismo puede hacer de cualquier cosa, y son llevados a través de audio digital a una computadora o algún ordenador para trabajar este audio, pudiendo así usarlo en canciones, darle ciertas afinaciones e inclusive hacer característicos remix que todos hemos escuchado con ciertas voces. Acá les dejo Bangarang de Skrillex, el cual tiene un comienzo que en realidad es parte de otro video. Lo que hizo es sacar ese audio como un sample y lo introdujo en su música con una cierta afinación, un cierto ritmo y un cierto color en la voz. Call 911 now! Call 911 now! Ya en los años 2000, estos estilos inspiraron a muchos DJs de la época, ya que este movimiento estaba creciendo cada vez más, pero a los DJs a poner mucho más color en sus canciones y en sus mezclas. Por ejemplo, utilizando mucho más reverb o mucho más eco en alguna canción, dando este ambiente como casi perfecto de una voz o de alguna habitación. Esto a su vez con el tiempo empezaron a desarrollar muchos sonidos mucho más densos, mucho más eléctricos o electrónicos y también más pesados, con bases mucho más vibrantes y descolocando un poco quizá a la audiencia más antigua, ya que estos sonidos eran casi imposibles de replicar con un instrumento real, puede ser una guitarra o también un piano. Gracias en ese tiempo a los foros característicos que podíamos ver en internet, ya con un internet un poco más desarrollado, posterior a la década del 90, teníamos un internet mucho más robusto y capaz de poner canciones en foros y la misma gente explicaba cómo componer estas canciones. Es por eso que el dubstep se hizo muy accesible para todas las personas que tuvieran un ordenador, a diferencia, por ejemplo, de la composición con guitarra o con piano que requiere un estudio previo del instrumento. Con esta música no era tan necesario tener un máster en piano, un máster en guitarra o en voz. Podías hacerlo con samples que otros músicos subían o con cosas que tú mismo escuchabas. Ya llegando al año 2010, los DJ y artistas de dubstep empezaron a mezclarlo con otros sonidos, por ejemplo con reggae, con pop y hasta con funk, creando obras muy particulares y muy entretenidas de escuchar, ya que podemos ver cómo encajan bastante bien estas mezclas. Por ejemplo esta canción. Artistas conocidos del dubstep, por supuesto, tenemos a uno de los más grandes, a Skrillex, tenemos a Nero y a Knife Party también. Este género ayudó bastante a lo que es la música electrónica hoy en día y a conocer mucho más los sonidos que podemos hacer a través de un computador. Era una música casi en su totalidad robótica,
que al poco tiempo cansaba un poco auditivamente, ya que los sonidos eran muy vibrantes, bases y sonidos bastante fuertes que podían inclusive hasta dañar equipos de audio o podían dañar tus orejas si la escuchabas mucho tiempo. El dubstep se caracteriza por tener lo que llamamos drop, que es cuando toda la música sube y se empieza a compactar en un punto, llega a un punto de alivio y cae con lo más pesado y una batalla estelar de sonidos. Esto lo conocemos como drop. Si bien no es propio del dubstep, el dubstep se puede decir que ayudó bastante a esa masificación que ahora se ocupa en bastantes músicas, en electrónica, en house, hasta en el mismo techno. El dubstep, al ser tan variado y tener tantas oportunidades, básicamente cualquier estilo, o casi cualquier estilo, lo podían mezclar con dubstep y sí, sonaba bien. Habían hasta comerciales en el 2010. Pero, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué ya no se escucha? Bueno, parte de eso era que llegamos a una era más tecnológica y ciertas personas se aburrieron de esto. La gente se aburrió de sonidos tan eléctricos, la gente buscaba quizás cosas más orgánicas. Y también parte importante de por qué en realidad se dejó de escuchar es porque se dividió el dubstep. ¿A qué me refiero? El dubstep se fue por varios caminos, ya que era un género muy amplio. Actualmente bastantes compositores de ese tiempo de dubstep, por ejemplo Skrillex, se dedican más a la producción o a la colaboración entre artistas. Así es, el dubstep no ha muerto, sigue aún más vivo que nunca.